En el silencio inmenso del espacio, algo comienza a moverse. No anuncia su llegada con sonido alguno, solo deja un leve trazo de luz que surge entre la negrura. Los instrumentos del satélite solar Swan lo detectan primero, en un punto que parecía vacío. Un reflejo débil, casi imperceptible, revela su presencia. Un visitante de hielo, proveniente de los confines más antiguos del sistema solar. Durante eones viajó sin rumbo aparente, girando en una trayectoria tan vasta que ningún ser humano podría imaginar su retorno. Y sin embargo ha regresado ahora, en un tiempo que pertenece a los observadores, no al cosmos. Los astrónomos lo nombraron R2 Swan, un cometa que despierta la atención del Sol. Su órbita lo llevará cerca de la estrella, donde el calor desatará lo que el frío había guardado. El despertar comienza con un parpadeo. En las imágenes del observatorio, una mancha de luz se agranda lentamente. No hay movimiento perceptible para el ojo humano, pero la computadora rastrea el cambio. El hielo que formaba su superficie empieza a sublimarse. Cada partícula de gas liberada se convierte en parte de su resplandor. La cola se extiende. El espacio responde. La ciencia observa el fenómeno con precisión. La mente humana, con asombro. En la frontera entre lo medible y lo contemplativo, el R2 Swan se convierte en un símbolo de lo que apenas puede comprenderse. Un cuerpo que ha dormido más allá del tiempo humano y que al acercarse al Sol vuelve a respirar. Cada cometa es un testigo de la creación. Son fragmentos de la materia primigenia, restos del disco protoplanetario que dio origen a los mundos. Mientras los planetas se condensaban y estabilizaban, los cometas fueron expulsados hacia las regiones frías. Allí, en la penumbra del espacio profundo, guardaron en silencio los compuestos que algún día darían forma a la vida. El cometa proviene de ese pasado remoto. Su núcleo no es más grande que una montaña modesta, pero encierra en su interior la historia química del sistema solar. A medida que se aproxima al Sol, esa historia se libera en forma de gas y polvo. El resplandor que vemos no es luz propia, es el reflejo del Sol en su aliento. Cada vez que un cometa se aproxima, revive una danza ancestral. El calor activa la superficie. El hielo se convierte en vapor. El polvo se dispersa y la presión del viento solar lo empuja, creando la cola que se extiende por millones de kilómetros. Pero más allá del espectáculo visual, ocurre algo más profundo. Una memoria congelada se disuelve en el presente. El descubrimiento de R2 Swan fue casual, pero no fortuito. El instrumento Swan, instalado en la nave SOHO, observa continuamente la luz ultravioleta del Sol. Su función no es buscar cometas, sino estudiar el viento solar. Sin embargo, en esas imágenes, los rastros de agua en el espacio delatan la presencia de cuerpos helados. El cometa fue detectado gracias a ese rastro, una huella luminosa que no pertenece al Sol, sino a algo que lo rodea. A partir de entonces, los observatorios de la Tierra apuntaron hacia el mismo punto. El visitante se reveló con claridad creciente. Su trayectoria era inusual, alargada, lejana, casi parabólica, un ciclo que supera la duración de la historia humana. La última vez que pasó cerca del Sol, la humanidad no existía. La próxima vez que lo haga, nuestra civilización será un recuerdo del polvo. Y sin embargo, en este breve cruce entre dos escalas del tiempo, el cometa y el ser humano se encuentran. Uno representa la persistencia del cosmos, el otro, la conciencia que lo contempla. Ambos comparten el mismo instante luminoso, un punto diminuto en la inmensidad. El R2 Swan no anuncia destrucción ni presagia destino alguno, solo recuerda la vastedad. Su presencia es una invitación a mirar hacia afuera y hacia adentro en el mismo instante.
a reconocer que el universo no es un escenario distante, sino la extensión de una misma historia de materia y energía. En esa coincidencia, el cometa despierta al Sol, o quizás el Sol despierta al cometa, porque cada vez que uno de estos mensajeros se acerca, el sistema solar revive una memoria que nunca se ha perdido, solo dormía. Y en ese despertar, algo también se enciende en la mente que lo observa. En la vastedad del espacio, todo parece inmóvil, pero incluso en el silencio absoluto, hay movimiento. Cada fragmento de polvo, cada grano de hielo, sigue una trayectoria escrita hace miles de millones de años. Este cometa forma parte de esa coreografía cósmica que comenzó antes de la Tierra misma. Su rastro no es una línea visible como la de un avión en el cielo. Es una huella de partículas suspendidas en la nada, una corriente de moléculas que viajan en soledad, flotando entre la oscuridad y la luz. Cada una contiene una historia: agua congelada, metano, amoníaco, carbono, compuestos orgánicos simples. El material de las nebulosas donde nacen los mundos. Los cometas son cápsulas de tiempo. Guardan en su interior la materia original del sistema solar. Mientras los planetas fueron modelados por la gravedad, el calor y el impacto, los cometas conservaron lo primitivo, lo intacto, lo que nunca fue transformado. Su hielo no es solo agua, es la memoria de una nube interestelar que giraba alrededor de una joven estrella, mucho antes de que existiera el nombre Sol. El R2 Swan viaja desde la región remota conocida como la nube de Oort, una esfera de cuerpos helados que rodea el sistema solar como un velo invisible. Allí, los objetos orbitan a distancias tan enormes que el Sol apenas ejerce influencia sobre ellos. Son los restos dispersos del nacimiento de los planetas, empujados hacia el borde por los gigantes gaseosos, atrapados en una quietud aparente. Durante millones de años, permanecen dormidos, hasta que una perturbación los despierta, una estrella que pasa cerca, un leve cambio gravitacional, y el hielo comienza a moverse otra vez. El R2 Swan es uno de esos despertares. Una pequeña alteración lo arrojó hacia el interior del sistema solar. Su destino lo llevó a encontrarse con la luz, un viaje que durará siglos y un instante al mismo tiempo. En la aproximación, el vacío no está realmente vacío, está lleno de radiación, de partículas, de campos magnéticos que rozan su superficie. Cada colisión libera átomos, cada impacto crea una señal detectable. Los astrónomos estudian esa señal, analizan los espectros de la coma, la nube luminosa que rodea su núcleo. Allí se esconde la composición química de los primeros tiempos, la misma que dio origen a la atmósfera terrestre, a los océanos e incluso a los bloques básicos de la biología. En esa nube hay rastros de moléculas orgánicas complejas: formaldehído, cianuro, metanol, el tipo de compuestos que pudieron sembrar la vida en mundos jóvenes. En el espacio, la vida no es un milagro improbable, es una consecuencia natural de la materia que busca combinarse. Los cometas son mensajeros de esa tendencia universal. Llevan en su interior la promesa de la química que un día se volverá conciencia. Por eso, cuando atraviesan el cielo, no solo muestran belleza, sino que revelan la continuidad entre lo inerte y lo vivo. El vacío que los rodea no es un abismo sin propósito, es el medio donde las formas cambian de estado. El hielo se convierte en gas, el polvo se dispersa y se une otra vez en otra parte. Nada se pierde, solo se transforma, siguiendo un ritmo que el tiempo humano no puede medir. Desde la Tierra, la observación de R2 Swan es un acto de paciencia. Su brillo aumenta lentamente, apenas perceptible. A través de telescopios, los astrónomos registran imágenes que luego se comparan noche tras noche.
Lo que parece igual es diferente. Cada píxel contiene un cambio. Cada variación revela un nuevo dato sobre su movimiento. El cometa no busca ser visto, no tiene intención ni destino, pero al ser observado, se convierte en una ventana hacia el pasado, un recordatorio de que todo lo que existe proviene de un mismo origen y que incluso lo más pequeño conserva el eco de ese comienzo. El rastro del R2 Swan se extiende por millones de kilómetros, pero su verdadero alcance es interior. Cada observador que lo mira despierta algo similar a lo que despierta el Sol en su hielo: una reacción, una expansión, una conciencia. El vacío no está fuera, también habita en la mente que intenta comprenderlo, y en ese reflejo, la ciencia y la contemplación se encuentran. El R2 Swan viaja siguiendo una curva invisible, una línea que no fue trazada por voluntad, sino por la gravedad. Su camino lo lleva a internarse en el sistema solar, rozar el fuego del Sol y luego desaparecer de nuevo hacia las sombras exteriores. Su órbita elíptica es tan inmensa que su retorno se mide en eras, no en años. Cada paso que da está inscrito en una geometría que trasciende la escala humana. Para la Tierra, su paso dura unas pocas semanas de observación. Para el cometa, ese instante es parte de un viaje que abarca decenas de milenios. El ciclo entero puede repetirse una sola vez desde la formación del sistema solar. Entre una visita y otra, civilizaciones enteras nacen, florecen y desaparecen. Y aún así, el cometa sigue existiendo, ajeno al paso del tiempo que mide la vida. Los astrónomos calculan su órbita con precisión. Saben que proviene de las regiones más distantes, donde el Sol es solo una estrella entre muchas. Allí, la gravedad solar apenas mantiene su influencia. Cuando un objeto de esa lejanía regresa, su trayectoria se convierte en casi parabólica, tan alargada que podría perderse para siempre si un leve impulso la modifica. En ese margen, el destino del cometa se define. Puede volver algún día, o puede escapar definitivamente hacia el espacio interestelar. La diferencia es mínima, pero su significado es profundo. En el cosmos, lo que parece estable es apenas equilibrio temporal. Un leve cambio basta para transformar un ciclo en despedida. Así ocurre también con las estrellas, con los mundos, con la materia que los forma. Nada regresa idéntico a sí mismo, ni siquiera la luz que parte y vuelve. El cometa viaja en una trayectoria que describe una curva de fuego y hielo. Se acerca al Sol, atraviesa el perihelio, el punto donde la energía es máxima, y allí se transforma. Su superficie se desintegra parcialmente, su masa disminuye, su estructura cambia. El mismo objeto que parte ya no será el mismo cuando regrese, si es que regresa. Su órbita no es un círculo perfecto, sino una espiral del tiempo. En esa idea de retorno se esconde una paradoja. La humanidad observa el cielo buscando patrones. Busca repetir lo que una vez fue, pero el universo no repite, solo continúa. Cada cometa que regresa lo hace distinto. Cada ciclo renueva su propio significado. La estabilidad es una ilusión sostenida por la mente. El cometa tardará más de 20.000 años en completar su órbita. Para entonces, la posición de las constelaciones habrá cambiado. El Sol mismo habrá recorrido su camino alrededor del centro galáctico. El cielo será otro, y la Tierra quizás también. Sin embargo, en el lenguaje de la física, ese retorno sigue siendo posible. El tiempo cósmico no mide duración, mide persistencia. Los observatorios actuales registran su posición con cuidado. Cada noche, el cálculo se afina y la predicción se vuelve más precisa. Pero la exactitud matemática no puede borrar la sensación de misterio, porque detrás de cada número hay algo que no puede cuantificarse. La emoción de comprender que ese objeto, que brilla por un instante,
es parte de un ciclo que no pertenece a nuestra escala. El movimiento del R2 Swan es también una lección sobre la impermanencia. Su órbita no tiene principio ni fin, solo puntos de tránsito entre lo visible y lo invisible. El perihelio marca el momento de máxima expresión. Luego, el cometa se aleja, su brillo se atenúa, su cola se disipa, y con el tiempo, el cielo vuelve a parecer vacío. Pero el vacío nunca está vacío, guarda la memoria del paso. Cuando los antiguos veían un cometa, creían que era un presagio. Hoy, se sabe que no anuncia destino alguno, y sin embargo, sigue despertando la misma inquietud, porque representa algo que escapa al control humano, la escala real del tiempo, una escala en la que 1000 años son un parpadeo. El R2 Swan continuará su trayecto hacia las regiones externas, allí donde el Sol se convierte en una estrella más. Su órbita lo llevará más allá de los planetas, hacia el borde donde el espacio interestelar comienza. Tal vez allí una perturbación futura cambie su rumbo, o tal vez su viaje no tenga retorno, pero en cualquier caso, el ciclo se habrá cumplido y el universo habrá añadido otro trazo a su mapa de movimientos eternos. Cuando el cometa se acerca al Sol, su silencio termina. Durante eones, su superficie permaneció inmutable, atrapada en la noche eterna. Ahora, la luz lo alcanza y en ese encuentro comienza su transformación. El Sol no necesita tocarlo, le basta irradiar. Sus fotones viajan a través del vacío y golpean la superficie helada del cometa. Cada partícula de luz lleva energía suficiente para alterar la materia. El hielo se calienta, el gas atrapado despierta, y la presión interna rompe la quietud del núcleo. Lo que antes era sólido se convierte en una corriente que fluye hacia el espacio. Esa corriente es el inicio de la coma, una atmósfera efímera que envuelve al cometa como un halo luminoso. A medida que se intensifica el calor, la coma se expande. El viento solar, compuesto por partículas cargadas, empuja los gases y el polvo desprendidos, creando la cola. En ese instante, el cometa se vuelve visible incluso a los ojos humanos. La oscuridad se transforma en resplandor, el frío en movimiento, el silencio en forma. No hay otro fenómeno natural que represente tan claramente la dualidad entre destrucción y revelación. El Sol desintegra al cometa, pero al hacerlo lo vuelve visible. La luz que erosiona también ilumina. Cada fragmento que se desprende refleja un pasado que no puede conservarse, pero que tampoco desaparece del todo. El resplandor que observamos es la memoria del hielo convertido en vapor. El R2 Swan se encuentra ahora en ese punto de máxima exposición. A medida que gira, su superficie lanza chorros de gas en distintas direcciones. El núcleo rota lentamente, modulando su propio resplandor. Los observatorios detectan variaciones periódicas, señales que revelan la estructura interna del cuerpo. El cometa se comporta como un sistema dinámico, en el que el calor solar y la materia helada mantienen un diálogo continuo. En la escala cósmica, este proceso es insignificante, pero en la escala de la conciencia, tiene una belleza que ninguna ecuación puede describir. Ver cómo el Sol despierta a un cometa es observar la interacción más pura entre energía y forma. El Sol no distingue lo que toca, irradia sin intención, sin preferencia, y, sin embargo, en su encuentro con el hielo, se produce una manifestación visible del orden invisible. Desde la Tierra, el resplandor del R2 Swan crece noche tras noche. Los astrónomos registran su brillo en magnitudes. Los observadores casuales lo buscan en el crepúsculo, entre el resplandor de las estrellas y la luz del ocaso. Quien logra verlo no contempla solo un objeto, sino un fenómeno que condensa miles de procesos simultáneos: termodinámica, radiación, sublimación,
reflexión. Cada uno ocurre en armonía con el resto, sin conflicto, sin esfuerzo. El cometa no lucha contra el calor, simplemente responde. La energía lo modifica y él se entrega a la transformación. En esa rendición hay una lección profunda. La materia más antigua del sistema solar no resiste la luz, la celebra. Lo que parece destrucción es revelación. Lo que parece pérdida es expansión. La ciencia describe con precisión cada fase, el punto de máxima luminosidad, el ángulo de la cola, la velocidad de la sublimación. Pero detrás de los datos permanece una sensación que la ciencia no pretende eliminar: el asombro. Porque incluso sabiendo lo que ocurre, el espectáculo sigue siendo misterioso. La belleza no desaparece con la comprensión, se amplifica. El R2 Swan no tiene voluntad, pero su existencia se convierte en un símbolo involuntario. Representa el instante en que la oscuridad se deja atravesar por la luz. El momento en que la energía revela lo que siempre estuvo allí, oculto bajo el hielo del tiempo. Cada rayo del sol que lo alcanza cuenta la historia de un origen común. El sol y el cometa nacieron de la misma nube de gas primordial. Ambos son hijos del mismo polvo estelar, separados por el destino y reunidos por la gravedad. Mientras el cometa brilla, la humanidad lo observa. No es una simple coincidencia visual. Es un encuentro entre conciencia y fenómeno. El sol actúa sin intención. El cometa responde sin saber, pero el ser humano mira, comprende y siente. En esa tríada, energía, materia, observador, ocurre la experiencia de la existencia. En unos días más, el R2 Swan alcanzará su punto más cercano al Sol. Será entonces cuando su brillo sea mayor, cuando su cola se extienda como una firma luminosa en el cielo. Después, comenzará el descenso hacia la distancia, hacia el silencio. Pero ese instante de máxima luz quedará grabado en los registros astronómicos, en las imágenes digitales y en la mente de quienes lo contemplaron. Porque aunque el cometa siga su curso natural, algo cambia en el observador. La comprensión de que toda materia responde al Sol y que, en cierto modo, todo lo que existe también despierta ante su luz. El tiempo no es una línea, es una corriente. Y en esa corriente, el cometa R2 Swan es apenas una ola, una manifestación efímera de algo que no tiene principio ni final. Mientras cruza el sistema solar, el cometa se convierte en un recordatorio de la escala del universo. Su paso dura unos días en el calendario humano, pero su viaje se mide en eras. La brevedad de su aparición revela una verdad esencial. Nada permanece, pero nada se extingue. Cada instante contiene la totalidad del proceso, como si el universo entero respirara a través de un solo movimiento. Los cometas son portadores del tiempo profundo, no el tiempo que se mide con relojes, sino el que se siente en la materia misma. El hielo del R2 Swan guarda átomos formados antes que la Tierra. Cada molécula en su superficie ha existido durante más de lo que dura la historia de la humanidad, y, sin embargo, al acercarse al Sol, ese mismo hielo se disuelve en segundos. Lo eterno y lo efímero se tocan en una misma partícula. Para quien observa desde la Tierra, el cometa parece surgir de la nada y volver a ella. Su brillo crece, alcanza su máximo esplendor y luego se desvanece. Pero ese ciclo no es desaparición, es transformación. La materia no se extingue, solo cambia de forma. El polvo que hoy forma su cola, mañana será parte de otra nube, otro cuerpo, otra historia. El tiempo cósmico no tiene urgencia. Nada en el universo se apresura. Las estrellas nacen, envejecen y mueren con una calma infinita. Los planetas giran sin cansancio. Los cometas viajan durante milenios antes de volver a mostrar su rostro.
Solo la mente humana percibe el paso como pérdida. El cosmos lo percibe como continuidad. El R2 Swan no sabe que su paso es observado, ni entiende que su brillo genera emoción. No tiene propósito, pero su presencia provoca una forma de conciencia, la comprensión de que el tiempo no es enemigo, sino maestro. En cada ciclo de aparición y desaparición hay una enseñanza silenciosa. Lo que nace también se disuelve, lo que parte también deja huella. Al mirar un cometa, la humanidad ve su propia condición reflejada. Seres efímeros en un universo que no deja de transformarse. Cada pensamiento, cada acto, cada respiración son fragmentos de una trayectoria que continúa más allá del individuo. Así como el cometa deja un rastro luminoso en el cielo, la existencia deja una huella en la conciencia colectiva. Nada pasa en vano, todo forma parte del flujo. La ciencia estudia el tiempo en ecuaciones, la filosofía lo contempla en silencio, pero ambos convergen en la misma conclusión: no hay instante vacío, incluso el más breve contiene la totalidad del devenir. Cuando el cometa se acerca al Sol, lo hace porque el universo entero lo impulsa. No hay azar, solo consecuencia. La mente humana busca significado y en ese intento proyecta intención sobre lo que observa. Pero el mensaje del tiempo no necesita palabras. Está en la evidencia de los ciclos, en la armonía entre nacimiento y disolución. El R2 Swan enseña sin pronunciar nada. Muestra que cada comienzo es, en esencia, un retorno, y que cada final, una continuación invisible. En los antiguos mitos, los cometas eran mensajeros del destino. Hoy se sabe que no anuncian nada, pero aún comunican algo. Hablan de la vastedad, de la humildad necesaria para entender el lugar que ocupa la vida en la escala del cosmos. El cometa pasa, pero deja una pregunta abierta. ¿Cuánto de lo que somos sigue viajando después de nosotros? Cuando su luz se atenúa, el cielo vuelve a la calma, pero quien lo observó ya no es el mismo. El paso del cometa no cambia el universo, cambia la percepción del observador, y tal vez ese sea su mensaje más profundo, que el tiempo no destruye, solo revela. Revela lo que siempre estuvo presente, pero solo se vuelve visible cuando la luz lo toca. Desde el principio la humanidad ha levantado la mirada hacia el cielo, primero con los ojos desnudos, luego con instrumentos y más tarde con máquinas que observan en su lugar. Cada nueva herramienta amplió el alcance de esa curiosidad silenciosa que distingue al pensamiento consciente. El cometa R2 Swan no fue descubierto por la vista humana directa, sino por un ojo mecánico suspendido en el vacío. El instrumento Swan, instalado en la nave solar Soho, observa de manera constante la luz ultravioleta que rodea al Sol. No mira el firmamento como lo haría un ser vivo. Registra datos, patrones, intensidades. Sin embargo, en su función matemática existe también una forma de percepción. Cada píxel capturado es una extensión del ojo humano, una prolongación de su deseo de comprender. Cuando Swan detectó una anomalía, un punto de luz que no pertenecía al fondo, la mente humana interpretó la señal. Así comenzó la historia moderna del cometa. Ver ya no significa solo mirar, sino traducir la información invisible en experiencia. El cometa se hizo visible no por su brillo, sino por la atención puesta en los datos. Esa atención, sostenida durante siglos de observación astronómica, transformó la mirada humana en una red que abarca la Tierra y el espacio. Telescopios, satélites y sensores conforman hoy un sistema nervioso extendido de la civilización. Cada uno observa un fragmento y la mente los une en una sola imagen. El ojo humano mira hacia afuera
pero la conciencia se expande hacia adentro. La tecnología no reemplaza la percepción, la amplifica. Cada instrumento es un espejo que devuelve al observador una versión más profunda de sí mismo. El R12 Swan fue visto primero por un sensor, luego por astrónomos, más tarde por observatorios en distintas partes del mundo y finalmente por miles de personas que, desde la Tierra, levantaron la vista hacia un punto apenas visible. Todos esos actos de observación formaron una misma cadena de atención. La ciencia describe ese proceso con lenguaje técnico: detección, confirmación, análisis espectral. Pero en el fondo ocurre algo más sutil. El universo se observa a sí mismo a través de los seres que lo habitan. Cada instrumento, cada cálculo, cada fotografía son manifestaciones de esa autocontemplación cósmica. El ojo humano y el ojo digital comparten una misma función: traer al presente lo que el vacío esconde. En las imágenes del R2 Swan se distingue una estructura difusa rodeada de luz. No hay sonido, ni movimiento perceptible, pero cada variación en el brillo cuenta una historia. Los científicos ajustan la exposición, calibran el enfoque, eliminan el ruido de fondo, y poco a poco, la forma se revela. Lo que era invisible se vuelve evidente. El conocimiento avanza un paso más. Sin embargo, en esa búsqueda por ver más lejos, surge también una pregunta: ¿hasta qué punto mirar modifica lo que se mira? El acto de observar no es pasivo. Al medir, se influye. Al interpretar, se transforma. El cometa no cambia su curso por ser observado, pero su significado sí cambia al ser comprendido. El universo físico es constante. El universo simbólico, sin embargo, crece con cada mirada. La mente humana busca orden y en ese intento crea belleza. El cometa no tiene intención estética, pero su imagen despierta asombro. Esa respuesta emocional es parte del conocimiento, no su opuesto. La ciencia y la contemplación no son caminos distintos, sino expresiones complementarias de una misma curiosidad. El telescopio, el satélite, la lente, son prolongaciones del deseo de entender lo que hay detrás del resplandor. El R2 Swan continúa su trayecto, indiferente a quienes lo estudian, pero cada dato que deja atrás de sí es una huella que amplía la frontera de la conciencia. En cada observatorio, en cada registro digital, hay un reflejo del mismo impulso: saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El ojo que observa no es solo una herramienta, sino la manifestación de una mente que busca reconocerse en la inmensidad. Y así, cuando el cometa atraviesa el campo visual de los telescopios, el universo completa un ciclo invisible. Una parte de sí observa a otra. El hielo antiguo y la tecnología moderna se encuentran en un mismo acto de percepción. Entre ambos no hay distancia, solo continuidad. El R2 Swan sigue su curso. La mirada humana lo acompaña. Y en esa coincidencia, el cosmos se contempla a sí mismo y recuerda que ver también es existir. El cometa R2 Swan no es solo un cuerpo que viaja, es un fragmento del principio, un trozo del material con el que se formaron los planetas, los mares y los seres vivos. Su composición guarda la memoria química del nacimiento del sistema solar. En su interior aún se conservan las moléculas que existían antes de que la Tierra tuviera superficie sólida. El agua congelada que lo envuelve es la misma que alguna vez llenó los océanos primitivos. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno que emergen de su núcleo son los mismos elementos que hoy componen el cuerpo humano. Nada en él es ajeno a lo que somos. El cometa no es un visitante, es un ancestro. Cuando se acerca al Sol y libera gas, exhala fragmentos de esa historia primordial. Los espectros captados por los telescopios
muestran líneas de emisión que revelan su química: agua, metanol, cianuro, monóxido de carbono, compuestos orgánicos complejos. Cada una de esas moléculas es una pieza del rompecabezas de la vida. En los comienzos, cuando la Tierra era un mundo incandescente, los cometas se convirtieron en mensajeros de estos compuestos. Chocaron, se desintegraron, sembraron los ingredientes necesarios para que la química se volviera biología. La hipótesis no es poética, es científica. Los impactos de cometas y asteroides en los primeros millones de años aportaron el agua que formó los océanos. El hidrógeno y el oxígeno de esas moléculas viajaron desde regiones donde el Sol apenas brillaba. El R12 Swan pertenece a ese mismo linaje, un portador de materia interestelar que sobrevivió al caos de la formación planetaria. Cada vez que un cometa se aproxima, la historia de la vida vuelve a contarse sin palabras. El eco de los orígenes no se escucha, se observa. Está en la similitud de la composición entre los cometas y la de los organismos vivos. Está en el hecho de que la misma combinación de átomos genera tanto el hielo como la sangre. La diferencia no está en la materia, sino en la organización. El universo no crea cosas distintas, solo ordena lo mismo de maneras nuevas. El R2 Swan es una cápsula cerrada del pasado. Al desintegrarse, libera información. Los astrónomos la traducen en números, pero detrás de esos datos hay una narrativa más profunda, la de un cosmos que contiene en sí mismo las condiciones para despertar conciencia. La vida no surgió contra el universo, sino desde él. Cada molécula que flota en su cola es un recordatorio de esa continuidad. En su paso actual, el cometa deja tras de sí una nube de polvo microscópico. Esas partículas seguirán orbitando, se mezclarán con otras, y quizá algún día volverán a formar parte de un nuevo mundo. El ciclo no termina, la materia se recicla sin descanso, y en ese reciclaje reside la eternidad. La permanencia no está en los cuerpos, sino en los procesos. El eco de los orígenes también vibra en la mente que observa. El ser humano, al estudiar el cometa, se reconoce en él. Comprende que la vida no es excepción, sino consecuencia, que la conciencia es una forma de organización de la misma sustancia que un día fue gas, hielo y polvo. El asombro ante el cielo no es ajeno al objeto observado, es parte de su expresión. La mirada humana completa el ciclo que el cometa inició hace miles de millones de años. Los antiguos veían en los cometas portadores de presagios. La ciencia moderna los entiende como portadores de elementos. Ambos estaban en lo cierto, aunque hablaban lenguajes distintos. Los cometas traen mensajes, unos visibles, otros invisibles, unos escritos en la luz, otros inscritos en la estructura de la existencia. El mensaje del R2 Swan es simple y vasto. Todo lo que vive nació de lo que viaja. Nada está separado. El agua, la piedra, la célula y la estrella son diferentes expresiones de una misma intención universal, la de transformarse y seguir existiendo. Cuando el cometa se aleja, la cola se dispersa y su huella se disuelve en la negrura. Pero el eco permanece en las moléculas que deja, en los datos que registra la ciencia y en la conciencia que lo contempla. El origen no está en el pasado, está en el presente de cada observador que lo comprende. Y mientras un nuevo ciclo comienza en silencio, el universo parece recordar su propia voz, a través de un mensajero de hielo que aún despierta al sol. El brillo comienza a desvanecerse. El R2 Swan se aleja lentamente del sol, arrastrando una estela cada vez más tenue. La luz que lo hacía visible se atenúa, y lo que fue una presencia imponente se convierte otra vez en un punto perdido entre millones.
Así concluye su paso, no con un final, sino con un regreso al silencio. El calor disminuye, la actividad cesa, las partículas que formaban su cola se dispersan en el viento solar y se funden con el polvo del espacio. El núcleo vuelve a enfriarse, atrapando en su interior los últimos rastros de gas. En cuestión de semanas, la brillante figura que cruzaba el cielo desaparece. Sin embargo, su viaje continúa. El R2 Swan sigue una trayectoria que lo llevará más allá de los planetas exteriores. Atravesará la órbita de Neptuno, más allá de la franja de cuerpos helados que rodea al sistema solar. Allí, donde el Sol se convierte en un punto de luz distante, el cometa entrará en un sueño que durará milenios. Permanecerá en la frontera del espacio interestelar, entre la atracción del Sol y el llamado de las estrellas vecinas. Esa región no tiene caminos ni límites, solo quietud, un lugar donde la materia espera el próximo despertar. En esa vastedad, el silencio no es vacío, es una forma de equilibrio. Cada molécula en su superficie conserva la huella de su encuentro con la luz. Cada grano de polvo recuerda el calor que lo hizo brillar. El cometa lleva consigo la memoria de su paso por el centro, igual que la mente humana conserva la memoria de sus momentos de claridad. El regreso a la oscuridad no es desaparición, es preparación. En algún futuro inimaginable, una nueva perturbación gravitacional podría alterar su curso y el ciclo volverá a empezar. El cometa despertará de nuevo, recorrerá otra vez las órbitas interiores y su hielo volverá a cantar bajo la luz del Sol. Nada se pierde, todo regresa de otra forma. Desde la Tierra, el paso del R2 Swan ha quedado registrado en miles de imágenes y observaciones. Pero lo más importante no está en los archivos digitales, está en la mente de quienes lo contemplaron, porque cada aparición de un cometa es también una invitación a mirar más allá del instante, a recordar que la vida, la materia y la conciencia comparten el mismo origen, y que todo lo que existe, por distante que parezca, participa del mismo proceso de retorno. El cometa no sabe que ha sido observado. Su viaje no tiene intención ni destino, pero su paso deja una huella en la mente que busca sentido. Esa huella es el reflejo de un orden mayor, un orden que no depende del pensamiento, pero lo inspira. La humanidad lo llama cosmos, y dentro de él se reconoce como parte del mismo movimiento. Cuando el cometa desaparece del campo visual, el cielo vuelve a parecer vacío, pero el vacío está lleno de presencias invisibles. Cada una espera su turno para despertar, para cruzar otra vez el círculo de la luz. Así ocurre con los astros, y también con las ideas, con los seres, con los mundos. El universo respira en ciclos, no en finales. El R2 Swan se aleja, y con él se aleja una historia que comenzó antes de que existiera la palabra historia. Su silencio es un recordatorio. No hay nada perdido, solo transformado. En algún lugar, más allá del alcance de los telescopios, su núcleo continúa girando lentamente, fiel a la gravedad que lo sostiene. Y mientras lo hace, sigue siendo parte del mismo tejido que une a todas las cosas. Quizá el verdadero mensaje del cometa no esté en su paso, sino en su regreso al silencio, porque el universo también se expresa así, alternando entre la luz y la oscuridad, entre la forma y la ausencia, entre el movimiento y el reposo. Y todo lo que vive, todo lo que brilla, acaba por volver a ese estado sereno. El ciclo continúa, y en ese retorno, el cosmos se contempla a sí mismo una vez más.